obrando y los traiga con bien. Y los que no pudieron llegar, pues que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja allá donde se encuentran. Hay varias personas que están viajando y también hay otras personas que están enfermitas, así que pues, vamos a orar por todos y cada uno. Esta noche vamos a estar hablando sobre si oyeres hoy mi voz. ¿Cuántas veces el Señor nos habla, verdad? Que si oyéramos su voz, ¿verdad? Pero a veces nosotros no escuchamos también. Vamos a orar un segundito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia. Padre, en tus manos venimos poniendo tu palabra, precioso Dios, que sea tu Espíritu guiándonos, enseñándonos, ayudándonos en todo, mi Dios eterno. Quita de nosotros el cansancio, quita de nosotros, precioso Dios santo y poderoso, el agotamiento. Cualquier cosa que pudiera venir a estorbar, Señor, remuévela de nosotros para que podamos escuchar tu palabra y podamos entenderla con claridad. Y precioso Dios, penetre hasta el fondo de nuestro corazón, germinando y dando fruto al 100%, ayudándonos para ponerla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y así lo recibimos, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra en Hebreos 3:7 nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz. Mire, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, ¿verdad? Si oyeres hoy mi voz. Si oyeres hoy mi voz. El Espíritu Santo es Dios quien nos dice que si oyéremos hoy su voz y hacemos su voluntad, nos irá bien. Mire, si oyemos la voz de Dios, y no solo que la oigamos, ¿verdad? Y nos entre por un oído y nos salga por otro, sino que también la hagamos, obedezcamos, entonces eso ahí nos va a ir bien. Cuando la escuchamos, cuando la obedecemos y cuando la ponemos por obra, ¿verdad? En Jeremías 17:23 nos dice, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Cuando los niños están chiquitos, ¿verdad? Que a veces que nosotros les queremos decir algo, les queremos corregir en algo y se ponen los deditos en los oídos para no escuchar. Así a veces nosotros hacemos con el Señor. Nos ponemos los oídos para no queremos escuchar. Hace tiempo alguien me dijo, oh, yo no quiero escuchar nada de la Biblia porque después cuando hago algo malo me acuerdo que de la Biblia dice que no lo debo de hacer. O sea, prefiere no saberlo, prefiere ignorarlo para hacerlo a gusto, ¿verdad? Sin que le redarguya, sin que se sienta mal. Pero así muchas veces nosotros hacemos, no queremos escuchar la voz del Señor porque no queremos ser corregidos. Queremos seguir caminando de la manera que habíamos, como anduvimos, como empezamos a caminar, así queremos seguir caminando. Y a veces decimos, es que así yo soy, así yo crecí y así me voy a morir. Y no queremos escuchar que estamos equivocados. Queremos creer que de alguna manera creer que estamos bien, aunque dentro de nosotros quizás en algunos instantes nos damos cuenta de que hemos estado equivocados y que no hemos caminado bien. Pero nos cuesta reconocerlo porque se interpone el orgullo, ¿verdad? Y eso impide que reconozcamos que estamos mal de alguna manera. En Proverbios 12:1 nos dice la palabra del Señor, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ahí el Señor ya viene y voltea la palabra. Arriba dice que el que no recibe endurece su corazón es porque no quiere ser corregido, pero acá viene y nos dice que el que aborrece la corrección, o sea, que el que no le gusta ser corregido, es una persona ignorante. Y eso es duro de entender, ¿verdad? Porque como uno le dice a alguien que no quiere hacer caso, que no quiere obedecer, eres un ignorante, ¿verdad? No le va a gustar a esa persona, para nada que le va a gustar que le digan uno así. Pero eso es lo que nos dice aquí la palabra. ¿Por qué? Porque la sabiduría, sabemos que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando hay temor a Jehová en un corazón, ese corazón no quiere hacer las cosas equivocadas, y quiere ser corregido en cualquier área donde esté equivocado, porque no quiere caminar equivocadamente, porque hay temor dentro de su corazón, porque tiene sabiduría. Pero cuando una persona no quiere ser sabia, pues bueno, entonces le queda ser ignorante. Eso es lo que dice la palabra. El Espíritu Santo es Dios, primer punto. Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire, el Espíritu Santo a veces nosotros como que no le ponemos mucha atención, pero Él es Dios.
Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es como la Trinidad completa, ¿verdad? El 3 en 1, como nosotros que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Así el Dios el Padre también tiene su espíritu, tiene Él y tiene también al Hijo, que es el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender que cada uno tiene un trabajo que hacer con nosotros, ¿verdad? El Dios el Padre es el creador de todas las cosas, el Señor Jesucristo fue el que vino a hacerlo todo posible, porque Él vino a pagar en la cruz para que nosotros pudiéramos estar donde estamos parados, ¿verdad? Porque si no, el Dios el Padre no puede ni siquiera voltearnos a ver si hubiera tanto pecado en nosotros. Por eso vino el Señor Jesucristo y nos quitó el pecado para que nosotros pudiéramos estar delante de Dios el Padre, cubiertos con su sangre bendita. Cuando Dios el Padre nos mira, no mira los pecados que hemos hecho, mira la sangre de su Hijo, porque ya pedimos perdón. Entonces, al pedir perdón nosotros, Dios el Padre lo que mira es la sangre de su Hijo enfrente de nosotros, y eso nos hace a nosotros limpios. Nos presenta como un niño recién nacido, ¿verdad? Limpiecito. Más que un niño recién nacido, porque el niño recién nacido ya trae el pecado original. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros nos entregamos nuestra vida a Él, cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos lava completamente y nos deja limpios, limpios, limpios de todo pecado. Dice la palabra del Señor que Él los echa hasta el fondo de la mar. Imagínense que a veces nosotros vamos a acordarnos de aquello, de aquello, de aquello, y bueno, ya el Señor dijo, yo ya lo tiré, yo ya les perdoné. No hay caso de que se sigan acordando de eso, pero nosotros a veces hacemos así. En Ezequiel 36, 27 nos dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire, ¿dónde viene a estar el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Al recibir a Cristo, recibimos su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que su Espíritu Santo nos vaya guiando de ahí para adelante. Por eso es cuando antes hacíamos cosas y no nos sentíamos mal. Y ahora hacemos algo y nos sentimos mal, ¿verdad? Dentro de nosotros hay algo que nos está ahí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Sí? ¿Por qué no fuiste? Por ejemplo, bien fácil, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Las muy poquitas veces que yo no he ido a la iglesia, el tiempo que hay culto, me siento tan mal ese rato. Y ahorita estuvieran haciendo esto, y ahorita están haciendo lo otro. ¿Y tú por qué no fuiste? ¿Y tú por qué no fuiste? No, la verdad no me quedan ganas de faltar. Ni ahora, porque ustedes van a decir, porque a usted le tiene que venir siempre, pero antes también igual, desde que yo me convertí, las veces que yo falté era porque verdaderamente no podía, pero pudiendo, si yo le preguntaba a mi esposo, ¿puedo ir a la iglesia? Y él me decía, ¿y tú sabes? Él ya sabía que yo me iba a ir. Así que no me podía decir, ay, tú sabes, porque yo me iba a ir. Si él me decía, y tú sabes, yo estaba en la iglesia. Así que, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro redarguyendo, ¿verdad? Tienes que estar haciendo esto, tienes que hacer aquello, no debes de hacer esto, deja de hacer aquello, y está el Espíritu Santo con nosotros, está luchando. ¿Para qué? Para que nos comportemos como Dios quiere que nos comportemos, porque ¿cómo puede vivir el Espíritu Santo en una casa, o cómo viviéramos nosotros en una casa llena de suciedad? No nos iba a gustar, ¿verdad? Que abre una puerta y no se puede entrar a ese cuarto, abre otra puerta y tampoco, y abre otra puerta y tampoco. ¿Cómo puede vivir en un lugar así? Así el Espíritu Santo, Él vive en nosotros, Él mora en nosotros, y Él quiere que nosotros estemos limpios. ¿Para qué? Para Él pasearse por todos lados, ¿verdad? Y eso es lo que Él anhela y desea, porque nosotros, Él está dentro de nosotros, entonces Él anhela que nosotros estemos haciendo lo que Él desea, y por eso es que Él se encarga en guiarnos a que hagamos lo que ya está establecido en la palabra, lo que ya Dios el Padre nos ha instruido a través de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14, 26 nos dice la palabra del Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire qué bonito. El Espíritu Santo venía después del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo estaba en el Señor Jesucristo, y por eso dice que está con nosotros, porque estaba en el Señor Jesucristo, y todas las personas que estaban alrededor de Él, el Espíritu Santo estaba ahí con ellos. Pero después, cuando el Señor Jesucristo se fuera, ya iba a estar dentro de nosotros. Y eso es donde está ahora, ¿verdad? Está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para estarnos recordando todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó.
Todo lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar, Él nos lo está recordando, Él nos lo está diciendo. No mientas porque a Dios no le agrada, no hagas esto, si hagas aquello. ¿Por qué? Porque Él está ahí, recordándonos todo. El Espíritu Santo es un enviado del cielo. Él no salió de otra parte, Él vino de los cielos. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mire, ¿a qué viene el Espíritu Santo? A dar testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya estaba en la tierra enseñando. Entonces ahora cuando Cristo ya no pudiera estar en la tierra, porque pues lo crucificaron, entonces el Espíritu Santo iba a venir a seguir guiando a la iglesia. Y mire cuántos años la ha guiado. Y Él sigue trabajando, Él sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Qué bonito, ¿verdad? El Espíritu Santo es un guía para quienes lo obedecen, porque Él no puede guiar a quien no lo obedece. A esos no los puede guiar. ¿Por qué? Porque es únicamente a los que le obedecen. ¿Cómo puede uno guiar a alguien que no hace caso? No puede. Le dice, vete por aquí, por este lado, y agarra por el otro lado. No se puede guiar, porque no obedece. Pero por eso el Señor espera que nosotros obedezcamos, para que el Espíritu Santo pueda guiarnos. En Salmo 143, versículo 10 nos dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mire a dónde nos va a guiar el Espíritu Santo. A la tierra de rectitud, a la tierra donde se vive correctamente, ¿verdad? A ese lugar es donde quiere Dios que el Espíritu Santo nos guíe. Y no solo es que nos va a guiar en el mundo venidero, ¿verdad? Sino que ahora, aquí, podemos vivir en tierra de rectitud, porque estamos viviendo nosotros en rectitud, entonces estamos en tierra de rectitud. En Juan 16:13 nos dice la palabra del Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, el Espíritu Santo de todo lo que se encarga, estarnos hablando, y no solo de las cosas que ya están escritas en la Biblia, sino también nos está hablando de cosas que van a pasar, que van a suceder. Él nos avisa con tiempo. Él quiere estar que nosotros estemos atentos a Él para que podamos saber lo que viene, para que nadie nos tome desprevenidos, sino que podamos entender, como dice el dicho, ¿verdad? Guerra avisada no mata soldado. Así quiere que nosotros estemos alertas para que no nos agarre el enemigo desprevenido. En Hechos 5:32 nos dice la palabra del Señor, y vosotros sois testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mire, no a cualquier persona, únicamente a los que le obedecen. Por eso muchas personas yo les oigo decir, yo no escucho la voz de Dios. Yo no escucho la voz de Dios, pero ¿será porque no le estamos obedeciendo? Porque dice la palabra que lo va a dar a quienes lo obedecen. Entonces quizás aquellas personas que están diciendo que no escuchan la voz de Dios, ¿será porque no están obedeciendo a Dios? Y eso es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener en mente y poder estar atentos a lo que el Señor quiere. El Espíritu Santo es un consolador. Juan 16:7 nos dice la palabra del Señor, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mire, qué bonito es eso. Por más cargado que uno pueda estar, por más sufrimiento, dolor, angustia que uno pueda estar pasando, si va uno y se rinde a los pies del Señor y empieza a adorar al Señor, empieza a clamar al Señor, el Espíritu Santo viene y lo consuela. Y cuando se levanta de ahí, ya se levanta fortalecido, se levanta con esperanza, ya sabe porque por alguna razón lo hace el Señor entender a uno por qué está pasando aquello. ¿Qué es lo que Dios va obrando? Entonces uno tiene paz en el corazón, porque ya sabe por dónde va el Señor, y uno puede tener la paz de saber que es el Señor el que está en control y no es el enemigo que está tomando ventaja. Y uno se levanta de ahí consolado, fortalecido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a traer el consuelo, vino a traer la paz. Él viene a darnos eso que nos hacía falta.
El Espíritu Santo es quien puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. En Juan 16:8 nos dice la palabra del Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Mire, ¿cuál es el pecado que el Señor señala? Por cuanto no creen en mí. Porque hay tantos pecados, pero mire lo único que viene y dice ahí: de pecado porque no creen en el Señor Jesucristo. Ese es el pecado más grande. Es el pecado que va a llevar al infierno a las personas. ¿Por qué? Porque cualquier otro pecado, si creen en el Señor Jesucristo, Dios se lo va a perdonar. Pero al no creer en Cristo ya no tiene salvación, no tiene esperanza la persona. Por eso es que dice: por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado del cual el Espíritu Santo viene a convencernos, ¿verdad? De que necesitamos el perdón, necesitamos reconciliarnos con el Señor, necesitamos entregarnos al Señor, necesitamos creer verdaderamente en Él. Creer verdaderamente, no de labios solamente, sino del corazón. Estar segura de que si yo ahorita me muero porque pues me tocó, ¿verdad? Espero en el nombre del Señor Jesucristo que todavía no. Pero si en caso de que me pasara, yo estoy segura de que me voy con Él. No porque yo sea muy buena, no porque yo haya hecho nada, única y exclusivamente porque ya Cristo pagó por mí. Yo creo en el sacrificio que Él hizo por mí y por eso que yo creo, eso es lo que me lleva con Él. Porque estoy segura de que el sacrificio que Él hizo en la cruz fue suficiente para borrar todos mis pecados, para lavarme de todo pecado, para lavarme de toda maldad, para presentarme limpia y pura delante de Dios el Padre. Entonces, como yo tengo esa firme creencia, esa fe, eso es lo que a mí me da salvación. Y de eso es algo del que el Espíritu Santo viene a convencernos. Cuando yo recién me convertí, yo me recuerdo que yo escuchaba mucho un programa de radio. Me tocaba que iba a recoger a mis niños y en eso de que iba y venía, me tocaba ese programa que estaba saliendo. Y cada vez la conductora hacía la oración del pecador. A mí se me hacía tan bonita y yo la repetía y pasé meses y meses y meses repitiéndola. La repetía y la repetía y la repetía porque me hacía tan bonita y se me hacía como un pecado no repetirla. Como si me fuera a perder de algo si no la repetía y la repetía y la repetía. ¿Y por qué? Porque había eso dentro de mí, el Espíritu Santo enseñándome. Y yo pues decía, bueno, gracias Señor, y otro día se me hacía más bonita y la volví a repetir y así estaba. No porque no me sintiera que Dios ya no me hubiera perdonado. Yo sabía que ya Dios me había perdonado, pero se me hacía tan bonita que no me podía resistir de repetirla, porque me gustaba tanto. Otra cosa que el Espíritu Santo nos convence es de justicia. Dice en el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esa es la justicia, que Él ya fue al Padre, o sea que Él pagó por nosotros y fue a la diestra del Padre para ahí estarnos justificando con su obra. A través de su obra Él nos está justificando. Cuántas veces nos equivocamos y venimos y le pedimos perdón, viene el acusador y Él dice, no, ya me pidió perdón, ya lo justifiqué. Ahí Él está justificándonos para que Él cuidándonos, ¿verdad? De esa manera. Otra de las cosas que viene el Espíritu Santo a convencernos es de que en el 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire, eso es, si nosotros ponemos atención en ese versículo, nosotros ya no le tuviéramos tanto miedo al enemigo. Dice que el príncipe de este mundo ya pasado, fue juzgado. No puede hacer nada ya porque ya fue juzgado. Ahora lo que hace es porque nosotros mismos le damos oportunidad. Porque dice la palabra, ni le deis lugar al diablo. ¿Qué es darle lugar? Es como sentarse, ¿verdad? Y dejarle un espaciecito para que se siente él ahí con nosotros. Eso es darle lugar. Entonces necesitamos, ¿qué es? Quitarle lugar, no darle lugar. Ni con palabras, ni abriendo puertas que, ay, me voy a enfermar. Ay, no, parece que ya me va a dar esto. Estas son puertas que estamos abriendo. Le estamos dando lugar al enemigo que nos traiga enfermedades. No, al contrario, me duele aquí, gracias Señor, porque ya me sanaste algo aquí. Y así, y me sigue doliendo, Señor, perdóname por cualquier puerta que yo abrí, pero gracias porque tú ya me sanaste de esto. Y así hasta que téngalo por seguro que se va a aliviar porque el Señor le va a sanar.
porque usted está diciendo, está dando gracias y gracias y gracias por una sanidad, y dice el Señor, pues tanto que me está dando gracias, ahí va. Y el enemigo no puede seguirla afligiendo, ¿sabe por qué? Porque cada vez que usted siente el dolor, usted le da gracias a Dios y dice, esta se la va a pasar dándole gracias y gracias y gracias a Dios. Mejor que se sane, porque para que no siga con esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ya el enemigo fue juzgado, dice la palabra. Y nosotros tenemos que creerlo porque lo dice la palabra. El Espíritu Santo nos da alegría, paz y esperanza. Eso es algo que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Él nos trae esa esperanza, Él nos trae ese gozo. Hay gente que dice, yo no sé por qué siempre está contenta, por cómo no va a estar contento, si sabe que el Espíritu Santo habita dentro de su corazón y eso le da esperanza. En Romanos 15:13 nos dice la palabra del Señor, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire dónde está la esperanza, está en qué, en el creer. Ahí es donde está nuestra esperanza cuando creemos, ¿verdad? Eso es lo que viene a llenarnos de gozo y paz. ¿Por qué alguien no tiene gozo y paz? Porque no está creyendo verdaderamente. Cuando alguien no está creyendo firmemente, esa persona está llena de angustia, de inseguridad. Pero cuando alguien está creyendo verdaderamente, esa persona tiene gozo y tiene paz. Porque saben quién está esperando, saben quién ha creído y saben quién tiene su confianza. Que tal vez no salgan las cosas como las queramos, tal vez salga diferente, pero tenemos nuestra confianza que Él sabe y conoce qué es lo mejor para cada uno. Y entonces confiamos en que Él va a hacer las cosas como Él quiere y de la mejor manera. Y nos ama tanto que Él siempre está tratando de protegernos a nosotros. En eso descansa nuestra esperanza y eso nos llena de gozo. El Espíritu Santo es nuestro dueño. Él es dueño nuestro y nosotros a veces creemos que es al revés, ¿verdad? Creemos que nosotros somos dueños del Espíritu Santo. Señor, hazme esto, Señor, hazme aquello, Señor allá, Señor acá. Y les digo porque yo hasta a veces voy manejando y de repente digo, Señor, mándame ángeles que me paren el tráfico de los dos lados porque quiero cruzar. Hasta ahí le ando diciendo, ¿verdad? Pero Él es el dueño nuestro. Él es el dueño nuestro, nos dice 1 Corintios 3:16, dice, y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y mire el 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Mire qué tremendo, no somos nuestros y ahí se nos olvida. Queremos hacer lo que nosotros queramos y no. Porque no somos nuestros, nosotros le pertenecemos al Señor. En el versículo 20 nos dice, ahí mismo en 1 Corintios 6 nos dice, porque habéis sido comprados con precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, ¿de quién son? De Dios, no son nuestros. Así que no podemos hacer lo que nosotros queramos y luego decimos, yo con mi vida hago lo que yo quiero. ¿Cuál mi vida? No existe mi vida, es la vida, le pertenece a Dios. Es de Dios la vida, no es mía para hacer lo que yo quiera con ella, es de Dios. Punto número 2, el Espíritu Santo nos habla. Él nos habla directamente a cada uno. Él está siempre hablándonos, pero ¿por qué no le escuchamos a veces? Porque estamos tan ocupados. Corremos de aquí para allá y de allá para allá y no tenemos tiempo de escucharlo. Mire, en Marcos 13:11 nos dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Mire, ¿y cuántas veces nos pasamos, piense y piense cómo le vamos a decir y qué vamos a decir? Y en vez de orar y tener paz y pedirle al Señor, Señor, sé tú en mi boca, guíame tú lo que tú quieres que yo diga, lo que tú quieres que yo hable, quita de mí la palabra que va a causar estorbo. Pero no, ahí estamos pensando y le diría así. Y no, así le digo, así, y ya estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está puesta en Dios. Y no tenemos esa fe de que Él nos va a ayudar aún en esas circunstancias. El Espíritu Santo
se dirige a nosotros directamente. Miren, Hechos 13, versículo 2 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cómo estaban las personas? Dice que estaban ministrando al Señor y ayunando. Y allí escucharon la voz claramente del Espíritu Santo, lo que les estaba diciendo, lo que les estaba ordenando. Porque nosotros a veces pensamos que Dios nos dice, Dios nos ordena, porque Él es el dueño. Y un dueño no dice, un dueño ordena. Así que ellos escucharon la voz porque estaban atentos, estaban buscándole. Y ahí es donde nosotros fallamos, ¿verdad? Porque a veces no estamos atentos, no le estamos buscando y no podemos escuchar la voz. Él nos está hablando, pero nosotros no le escuchamos. Punto número 3. El Espíritu Santo nos dice que si oyeres hoy. ¿Cuándo vamos a escuchar la voz? Hoy, porque Él está hablándonos ahorita. Necesitamos escuchar la voz ahorita. En Éxodo 16, 19 nos dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. El 20 dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y creó gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué es lo que estaba pasando? Moisés viene, cuando empieza el maná a bajar del cielo, viene Moisés y les dice, cada quien agarre lo que se va a comer, no agarre de más, nada más lo que se va a comer en ese día. ¿Y qué hicieron ellos? No, pues como todos, ¿verdad? Que somos así a veces aventados. No, ¿para qué vamos a hacerle caso a Moisés? Vamos a agarrar todo lo que querramos, ¿verdad? Y ahí así mañana no tenemos que venir a buscarlo. Y ellos hicieron eso. ¿Y qué pasó el siguiente día? Estaba engusanado y hedía. ¿Por qué? Porque agarraron de más. Pero mire, fíjese una cosa. En el día 6 podían agarrar doble porción porque el día séptimo no podían ir a recoger. Y ese no se les agusanaba. Y ese no hedía. Ese estaba como nuevo. ¿Se fija por qué? Porque no escuchamos. O escuchamos y no queremos hacer caso. Tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios. No, a veces escuchamos a las personas hablar y decimos, habló bonito, pero como que no era para mí la palabra. Entonces, ¿para quién era? Es el Espíritu Santo hablando la palabra. Es el Espíritu Santo guiándonos, queriéndonos guiar. ¿Por qué? Para impedir que nosotros entremos en problemas, ¿verdad? Él enseñándonos a caminar por el camino que Él anhela y desea. En Santiago 1:25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y observará en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire, ¿cuándo? Cuando pone atención y cuando hace lo que escuchó de parte de Dios. ¿Qué le va a pasar? Le va a ir bien. El niño cuando le dice, no hagas esto, en vez de hacer esto, haces aquello. Y cuando el niño escoge hacer lo que le dijeron que hiciera, ¿cómo le va a ir? Le va a ir bien. Porque cuando lleguen los papás, le van a saludar, no le van a regañar, ¿verdad? Pero si en cambio hace lo contrario, no le va a ir bien porque lo van a regañar. Por lo menos una regañada se va a llevar. Porque no obedeció, porque no hizo lo que tenía que hacer, sino que hizo lo opuesto. El Espíritu Santo nos dice que si oyéremos su voz, en 2 de Pedro 1:21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra completa está inspirada por el Espíritu Santo, así que no podemos decir que esto sí y aquello no. Si oímos la voz del Espíritu Santo, entonces podremos caminar en un camino seguro, porque vamos siendo guiados por Dios, ¿verdad? Y cuidados y protegidos por Él. En Salmos 119, versículo 105 nos dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire qué tremendo, ¿verdad? Lumbrera a mi camino. El punto número 4, si oyeres cada día la voz de Dios, hicieras lo que es, si oyeres cada día lo que es de Dios y hicieres lo que es bueno, agradable y perfecto, que es su voluntad, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero como no sabemos lo que Dios quiere, no la hacemos.
Entonces necesitamos escuchar la voz de Dios, que es la palabra de Dios, para poder saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que es perfecto, lo que es bueno, lo que es santo, lo que Él quiere que hagamos. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando la conocemos, ¿verdad? Sin conocerla no lo podemos hacer. Estaba leyendo yo sobre por qué Usa, cuando fue a detener el arca que se iba a caer, se murió. Y estaba leyendo sobre eso y dije yo, pues bueno, Usa iba él ahí con los bueyes, tropezaron los bueyes, él para impedir que el arca se quebrara, él metió las manos para detenerla. Y ahí cayó muerto. Y entonces yo estaba leyendo sobre eso y lo que pusieron abajo, la interpretación que dieron, y yo creo que tienen mucha razón, dice que porque ellos no pusieron las cosas como Dios las quería, ellos ignoraron la palabra de Dios, ellos no fueron a buscar cómo Dios quería que el arca fuera llevada de un lugar al otro. Ellos lo hicieron, David les dijo, tú y tú, llévenla. Pero los levitas eran los que tenían que llevarla, eran los que tenían que cargarla, pero ellos no lo hicieron así, entonces pusieron a otra persona y Dios no quería eso. Dios quería que se llevara como Él lo había establecido, como Él lo había dicho, porque tiempo después entonces ya se lleva bien como debe de llevarse y el arca llegó hasta Jerusalén. Ya no causó ningún problema, ya no hubo ningún problema, no hubo ninguna persona que perdió la vida ni nada. Todo fue gozo y alegría porque fue en el orden correcto como Dios lo había establecido. Y eso es el problema de nosotros, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos lo que Dios anhela, lo que Dios quiere, no conocemos la voluntad de Él y hacemos como nosotros queremos y decimos, pero esto es bueno, esto sí le gusta a Dios porque lo que hicimos no es malo, pero ¿era la voluntad de Dios para nosotros? Esa es la cosa, ¿verdad? Tenemos que entender eso. En Romanos 12:1 nos dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire qué tremendo. Nosotros en el tiempo pasado, cuando no conocíamos al Señor, todos nuestros miembros estaban a la disposición del mundo, de los placeres, de nuestras propias ideas, de lo que nosotros pensábamos y queríamos. Pero ahora la palabra dice que nosotros tenemos que presentar nuestros miembros ¿a qué? Al servicio de nuestro Dios. Y eso es lo que le da a Él culto. Eso es lo que le lleva a Él alabanza, que todos nuestros miembros estén a su servicio. No solo nuestras manos cuando aplaudemos, no solo nuestra boca cuando cantamos, no solo nuestros pies cuando danzamos, sino también nuestro corazón debe de estar lleno de gozo, ¿verdad? Todo nuestro ser. En el versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, cuando no nos conformamos a lo que aprendimos, sino que buscamos lo que es la verdad de la palabra de Dios. Cuando buscamos la palabra de Dios y creemos en la palabra de Dios y la ponemos por obra, ahí estamos renovando nuestra mente, ahí estamos buscando lo que Dios quiere, dejando de lado lo que yo aprendí, lo que a mí me gustaba, lo que yo quiero. Y empiezo a hacer lo que Dios quiere, lo que Él anhela, lo que Él desea. Hace mucho tiempo alguien me preguntó, pero ¿por qué yo, siendo como soy, voy a dejar esta clase de vida? Y le dije, bueno, por amor a Dios. Dios por amor a nosotros envió al Señor Jesucristo. Ahora Él espera que por amor a Él nosotros dejemos esa vida que estábamos viviendo y podamos seguirlo a Él. Por amor a Él, no es sacrificio, ¿verdad? Porque si vamos como renegando, ¿verdad? Ay, yo, como los israelitas que salieron de Egipto y iban renegando, ay, la comida tan buena que había allá en Egipto y eran esclavos, imagínense. Y nosotros a veces también nos vamos renegando ahí que yo esto y allá. Y el Señor dice, pero ¿qué no te acuerdas cómo vivías lleno de enfermedades, lleno de esto, lleno del otro, lleno de sustos y miedos y todo? Y nosotros todavía renegando, ¿verdad? No, el Señor quiere que vivamos esa vida que Él nos da, que es buena, agradable y perfecta. Punto número 5, si oímos la voz de Dios y hacemos su voluntad, nos irá bien. Ese es el premio. Si oímos la voz de Dios y hacemos su voluntad, nos va a ir bien.
Porque Él lo promete, porque Él lo dice, ¿verdad? Porque Él lo está prometiendo. Entonces, si vamos haciendo la voluntad del Señor, no vamos a esperar que nos va a ir mal de ninguna manera, sino que nos va a ir mal bien. En Deuteronomio 28:1 nos dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire, ¿qué dice? Que nos va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Y dígame si no, el Señor lo exalta a uno. Aun cuando quizás no tengamos todas las riquezas de la tierra, pero el Señor, miramos nuestra condición, cómo estaba antes, a cómo está ahora. Y podemos ver la mano de Dios ahí, obrando no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de los que nos rodean. El versículo 2 nos dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mire, todas las bendiciones del Señor nos alcanzarán. ¿Sí o qué? Si oyemos su voz y ponemos por obra su palabra. Eso es lo que Él desea, es lo que Él espera que hagamos. Él no quiere que estemos haciendo otra cosa. Él quiere que hagamos esto. El Espíritu Santo es Dios quien nos dice que si oímos su voz hoy y hacemos su voluntad, no solo su voluntad, sino también su buena, agradable y perfecta voluntad, nos irá bien. En Juan 14:16 nos dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire, no va a estar por mientras crecen un poquito, ¿verdad? Como 3 años por un tiempo, como anduvieron ellos anduvieron los apóstoles, anduvieron con el Señor Jesucristo 3 años y medio. El Espíritu Santo no nos fue dado por 3 años y medio, para siempre, toda nuestra vida. Y qué hermoso es eso, saber que tenemos a alguien en quien podemos confiar para siempre. El del versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire qué hermoso. Mora con nosotros, ¿verdad? Pero también está en nosotros. Eso es lo más bonito. Podemos confiar plena y completamente en eso, que nunca estamos solos, que siempre estamos acompañados. Así que no podemos sentirnos solos. Y si alguna vez nos hemos sentido solos, podemos pedirle perdón al Señor porque Él no nos dejó solos. Y si nos sentíamos solos es porque nosotros nos hemos apartado de Él. Eso es lo que nos cría soledad en nosotros. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, eso es lo que nos hace sentir solos, nos hace sentir huérfanos. Porque nosotros nos hemos desligado del Señor, nosotros nos hemos apartado de Él. Y es el Espíritu nuestro dentro de nosotros gimiendo, ¿verdad? Porque se siente solo, se siente huérfano. Y Él quiere regresar, quiere tener unidad con el Espíritu Santo. Porque Él es grande y maravilloso y es poderoso. En 2 de Corintios 13:14 nos dice la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mire qué hermoso, ¿verdad? Es algo hermoso que el Señor nos da, que no solo está Dios el Padre, el Señor Jesucristo, sino también tenemos su Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad y justicia, para enseñarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para guardarnos, para sustentarnos. Él está ahí para todo lo que necesitemos. Lo único que pasa es que a veces se nos olvida, ¿verdad? Y en vez de correr a los pies del Señor, corremos a escuchar las noticias, a cualquier cosa, pero a hablarle a este y al otro, y no estamos haciendo lo que necesitamos. Necesitamos correr a los pies del Señor para decirle a Él lo que nos angustia, lo que nos preocupa, porque le digo algo, yo no conozco a nadie más fiel que al Espíritu Santo. Yo a Él le puedo contar lo que sea, con la plena seguridad de que no me va a descubrir. Porque Él es fiel y Él es maravilloso. Así que en Él puedo tener una confianza plena y absoluta. Y es una confianza que debemos de tener todos y cada uno. Bueno, esta es la palabra que el Señor nos dio. Yo creo que el Señor nos da el tiempo para que podamos orar. Porque el Señor quiere que oremos, ¿verdad? Que oremos y
Voy a hacer una oración cortita para despedirlo de la cámara, porque quiero orar por los que están aquí. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, precioso Dios santo y poderoso. Gracias, Padre amoroso, Padre bendito, Padre glorioso, grandioso y poderoso por tu palabra, Padre. Muchas gracias. Rogamos, Señor, que sigas ministrando, Señor, a través de tu palabra, a cada persona, Señor, que haya escuchado, precioso Dios, esta palabra esta noche, Padre. Que sea tu espíritu ahí, precioso Dios, ministrando a cada uno, precioso Dios santo y poderoso. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre precioso, y así lo recibimos, dándote muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, si me hacen el favor, quiero que se pongan de pie, por